Bueno, queridos hermanos, hermanas, muchas gracias por eh, tener el deseo de seguir en su formación eh, de sus ministerios. Gracias a Dios porque nos permite volver a estar juntos ahora en un nuevo desafío, un desafío que a partir de este momento nos va a acompañar los 2 años y medio que tenemos por delante, porque a partir de este momento vamos a empezar a profundizar de a poquito en la realidad del texto sagrado, en la realidad de la Biblia, y esto será sin duda una gran aventura, diríamos, espiritual, pero también de conocimiento, que nos permita a nosotros poder tener no solo un conocimiento mucho más fiel del texto, sino también el hecho de reconocer la importancia que éste tiene para la vida cristiana y lo importante que es que cada uno de nosotros podamos comprometernos con él. Y espero en Dios que en la medida en que vayamos profundizando en todo este caminar, podamos pues vivir y experimentar la fe, poder trasladarnos a esos momentos en el que las cosas sucedieron y cómo de a poquito se fueron escribiendo y que ahora llegan a nuestros días como una palabra revelada, inspirada por Dios y que evidentemente es el sustento o el fundamento de nuestra fe y de nuestro quehacer como cristianos. Así es que bueno, de verdad espero que puedan o podamos seguir enamorándonos del texto sagrado. Vamos a ir profundizando en la medida de las posibilidades, mucho más hacia lo que nosotros conocemos. Y bueno, quiero decirles algunas cositas antes de esto. Bueno, primero vamos a orar para pedir a Dios que nos dirija en toda la, la clase, en toda la cursada, que nos dé sabiduría, que nos permita con temor y reverencia acercarnos al texto sagrado y que podamos nosotros aprender mucho de él. Así es que les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos permites seguir disfrutando de este tiempo. Gracias porque tu amor y tu misericordia proveen en nuestras vidas y porque hoy, Señor, iniciamos una nueva materia, un nuevo desafío, no solo de aprendizaje, Señor, no solamente queremos aprender de tu palabra, sino queremos que ésta siga bendiciéndonos y transformando nuestras vidas. Te pedimos el perdón de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestra mente, que nos des un corazón dispuesto, que abras nuestro entendimiento para poder ver tu palabra, quizás desde otras perspectivas, quizás, Señor, desde otra óptica muy diferente a la que pensamos que así tenía que verse tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú nos des siempre la convicción de nunca dudar de tu palabra, pero sí tener el compromiso y la responsabilidad de trazarla con verdad. Ayúdanos en este trabajo, Señor. Bendícenos tanto a tu siervo que te habla como profesor, pero también a mis hermanos y hermanas que como alumnos de este seminario necesitarán y necesitaremos de ti. Bendícenos en esta cursada. Danos siempre la gracia y la alegría y el gozo en nuestro corazón de poder tener siempre este encuentro contigo, el Dios viviente. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Perdón, hermanos, voy a hacer un esfuerzo. No sé qué tengo en la garganta. La verdad que anoche estaba complicado y hoy amanecí igual.
Así es que voy a tratar de no hablar más rápido para no lastimarme. Eh, Así que, bueno, este, gracias por su comprensión. Uno de los grandes desafíos que tenemos los que nos gusta profundizar en el texto sagrado es que en muchas ocasiones nos vamos a dar cuenta que, que es tan linda la palabra que a veces es pues más fácil de lo que nosotros pensamos. Y la verdad que nos cautiva, es algo que te abraza, que te arropa y que no te suelta. Eh, Evidentemente, hermanos, y para mí es muy importante que ustedes esto lo sepan desde un principio. Ojalá no lo olviden. El texto sagrado no solamente ha sido un texto que ha pervivido en el tiempo, como lo vimos en la materia de la historia de la Biblia, sino que también es un libro profundamente estudiado, es un libro profundamente acercado, no solo a la práctica de la fe cristiana, sino también a la interpretación, ¿no? A una rama del conocimiento en el cual muchos estudiosos le han metido mano para tratar de entender, descifrar e interpretar correctamente el texto sagrado. Nosotros a primeras luces nos vamos a encontrar con algunas historias que para nosotros han sido muy familiares, muy coloridas y un tanto folclóricas. Nos vamos a encontrar a muchos pasajes de la Escritura que leerlos, que al leerlos ni siquiera nos vamos a percatar del problema de traducción que tiene ese pasaje, pero cuando nos demos cuenta, nos vamos a entender que no es fácil interpretar el texto bíblico, toda vez que este texto fue escrito en una época diferente a la nuestra, con conceptos diferentes a los nuestros, con cosmovisiones diferentes a los nuestros, con una cultura y costumbre muy diferente a la nuestra, y que evidentemente, conforme pasó el texto sagrado, principalmente el Antiguo Testamento, que es un núcleo de tradiciones acumuladas en 39 libros canónicos nuestros, ¿no? Pues durante muchos miles de años, estos libros han pasado por muchas revisiones, por muchas copias, por muchas transcripciones. Se han traducido en miles de lenguas, en miles de idiomas, y que evidentemente, hermanos, estas traducciones, ¿no? Hacen que sea a veces difícil interpretar correctamente un texto sagrado. Entonces, vamos a encontrarnos con un gran desafío, queridos hermanos y hermanas. Y esto yo quiero que ustedes lo tomen muy en cuenta. En primer lugar, nosotros vamos, como en toda preparación académica, en esta instancia en la que estamos, pues nos vamos a enfrentar con distintos autores que manejan distintas posturas de distintos pasajes. Y entonces, depende del autor cual nosotros consultemos, yo les estaré diciendo cuáles serán las fuentes que yo estaré consultando para compartir la clase o la cátedra. Depende del autor que nosotros nos planteemos, vamos a poder encontrar una respuesta a un texto en específico, otra respuesta del mismo texto en cuestión. Entonces, vamos a manejar muchos puntos de vista. Ajá. Y esto nos va a traer una consecuencia. Y la consecuencia es que muchos de nosotros fuimos educados para acercarnos al texto sagrado, para estudiar la Biblia desde el literalismo bíblico. Hemos nosotros entendido muchos pasajes de la Escritura de manera literal. Y
Y este literalismo bíblico que muchos hemos tenido por no tener una exégesis y una hermenéutica correcta, nos ha llevado a entender pasajes que no dicen lo que nosotros creemos que dicen. Y entonces esto nos rompe muchos paradigmas, nos va a confrontar en algunas ocasiones con algunas cosas, decir, a ver, pero pare, pastor, no entiendo, o sea, me parece que usted está equivocado o quiere traer doctrinas extrañas o quiere traer ideas contrarias y demás. Para ello vamos a necesitar mucha madurez espiritual, vamos a necesitar mucha calma y mucha tranquilidad. Evidentemente, este es un seminario que trata de sustentar la doctrina de la Iglesia de Dios Séptimo Día, pero también, como ustedes y yo sabemos, somos una iglesia con un credo abierto, dispuestos a saber dónde hemos malinterpretado el texto. Y así es que yo espero que cuando ustedes entremos a un punto donde yo sepa que ustedes van a entrar en una crisis de fe, diríamos, ¿no? O al menos en una crisis de decir, a ver, yo durante toda mi vida he creído que este texto decía o esta situación decía de esta manera. Bueno, espero que tengamos la madurez espiritual para entender lo siguiente. Lo que nosotros planteemos en clase, ninguno de ustedes, hermanos, y lo voy a decir con mucho respeto, tendría todas las herramientas a su alcance para ir a predicar esas cosas al púlpito, a la iglesia. Y decir, hermanos, a ver, no, yo aprendí que ahora todos estamos re equivocados y ahora yo les voy a enseñar cómo dice este pasaje de manera correcta. Ninguno de nosotros tendría ni la experiencia, ni la madurez, insisto, y tampoco las herramientas necesarias para poder llevar una enseñanza que tal vez a nosotros nos haga un poco de ruido y tratando de ser novedosos en nuestros mensajes, pues vayamos a la iglesia y le digamos, miren iglesia, ahora les voy a decir que están todos re mal porque hoy yo aprendí que esto tiene que ser de esta manera. Como en todo objeto de estudio, este seminario se aleja de los absolutos. Nosotros no absolutizamos nada. Porque el único que es absoluto es Dios. Lo demás son verdades relativas, verdades que a lo mejor yo en clase voy a traer desde mi conocimiento o la postura de un autor y lo tendremos que contrastar con otro autor, pero es una verdad relativa de la cual cada uno de ustedes tiene que sacar la mejor lección. Y hasta que tenga todas las herramientas y hasta que tenga todo el panorama o el mensaje plenamente comprendido, será la manera en que usted pueda buscar la forma y los canales que tenemos como iglesia para plantear alguna forma de cambiar nuestra manera de entender el texto sagrado. No se espanten porque tampoco es que vamos a cambiar muchas cosas y nada por el estilo. Nuestro credo es muy bíblico, gracias a Dios. Hemos entendido muchas cosas, pero hay algunas que sí, que vamos a tener que entrar en una cierta disyuntiva de cómo entenderlo. Así es que lo único que les pido, hermanos, por favor, es que ninguno de ustedes, ¿no?, piense que el seminario está trayendo ideas extrañas, ni tampoco queremos plantear que nos estamos volviendo personas que dudan del texto sagrado bajo ninguna circunstancia. Somos un seminario bíblico, pero queremos ser fieles a la Biblia. No queremos ser fanáticos de la Biblia. Queremos ser hombres y mujeres que de manera honesta reconozcamos y digamos, bueno, creo que sí, hemos malentendido este pensamiento durante muchos años de manera equivocada, pero el Espíritu nos puede iluminar para corregir ese pensamiento y transformarlo. Así es que me parece importante hacer esta precisión porque depende el conocimiento que ustedes tengan de la Biblia, será en la medida en que usted diga, pues la verdad, pastor, yo ni sabía de eso que usted me está diciendo, no tengo ni la más pálida idea, es la primera vez que lo voy a escuchar, así que por mí no tengo problemas si yo tengo que entenderlo de diferente manera porque no lo sé. Pero habrá muchos de ustedes que sí, que digan, no, a ver, para un poco, yo sí sabía qué decía, por qué se decía y demás. Bueno, con todo respeto, con toda altura, con toda discusión madura, con todo
con todo amor cristiano, podemos debatir en clase, podemos consultar, preguntar, sacar nuestras dudas y finalmente, en la guianza del Espíritu, saber qué es lo que realmente Dios quiso decir en su bendita palabra. Entonces, nos vamos a enfrentar en algún momento, no ahora, algún texto bíblico, por ejemplo, que dice la mujer calle en la congregación, un texto muy citado de el Nuevo Testamento, la carta a Pablo a los Corintios, que ha sido un texto leído de manera literal que ha sido usado por muchos de nosotros o por muchos de nuestros hermanos para negar o admitir que Pablo no estaba permitiéndole un ministerio a la mujer. Ejemplos como esos, ¿no? Ejemplos que nos vamos a encontrar acerca de los relatos de la creación, por ejemplo. Ajá. Y vamos a mirar por qué hay dos relatos de la creación. Y por qué son tan diferentes el uno del otro y por qué estos relatos no nos están diciendo lo mismo. Son dos historias de cómo el mundo se creó de manera totalmente, diametralmente diferentes. Bien, ya iremos adentrándonos entonces de a poquito, insisto, a esto. Ahora, quiero decirles lo siguiente también. Muchos de ustedes van a estar tentados en clase a preguntarme sobre algunos pasajes o algunas situaciones que ustedes o tengan duda o tengan curiosidad o demás, ¿no? Una compañera suya, cuando iniciamos Antiguo Testamento, la primera pregunta que me hizo fue, pastor, ¿con quién se casó Caín? Si finalmente no había nadie, ¿no? Después de Abel y Caín, ¿con quién se casó? ¿No? La famosa pregunta de quién fue la esposa de Caín, porque dice que después Caín conoció a su mujer y concibió a un hijo y ta. Si nada más según el texto sagrado dice que estaba Adán, Eva, Abel y Caín. Y bueno, Abel ya no estaba. Y entonces, ¿con quién se casó? Bien, tal vez preguntas como esas y otras más que tampoco quiero despertar su curiosidad. Lo que quiero decirles es que vamos a llegar al momento en que podamos explicar ese tipo de situaciones, ¿no? Interpretarlas un poquitito. Pero déjenme usar la metáfora que usé con sus compañeros de segundo año. El viaje que vamos a tener en esta cursada y en la cursada que viene es un viaje como cuando usted ha ido de viaje a una ciudad nueva, ¿no? Se fue de vacaciones y quiso ir a una ciudad nueva. No sé, usted no conocía Salta y se va a Salta, o va a conocer Tucumán, o va a conocer Ushuaia, como usted guste y mande. Por lo regular, los centros turísticos de todas las ciudades importantes tienen un mirador, ¿no? Entonces, lo primero que uno busca es un mirador, un lugar que está en alto en la ciudad, donde podemos contemplar de manera total y absoluta toda la grandeza de la ciudad. Y entonces, cuando nos hemos parado en un mirador para conocer una ciudad nueva, pues nos movemos en distintos ángulos y decimos, mira, ya hay como que una iglesia muy lejana, ¿no? Se ve una iglesia muy grande. O por allá hay un estadio de fútbol también que se ve muy grande. O por allá se mira el centro de la ciudad. Entonces lo que hacemos en un mirador es observar la belleza de toda la ciudad. Pero no vamos en el mirador, pues no vamos a poder entrar a ese estadio, ¿no? De fútbol para conocerlo por dentro. Para eso necesitamos bajar del mirador y empezar a introducirnos por las calles, por las avenidas, ¿no? Y entonces vamos a empezar a conocer la ciudad. Bien, la introducción que vamos a tener al Antiguo Testamento y la introducción que vamos a tener al Nuevo Testamento es el mirador. Nosotros vamos a mirar en toda la extensión, de manera panorámica, de manera general, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en la siguiente cursada, ¿no? Y nos vamos a enamorar de esa pues de esa imagen, de
de eso que vamos a ver, ¿no? La idea es enamorarnos de la totalidad. Cuando ustedes vayan ya al segundo año y empecemos a ver libro por libro, ¿no? Los libros del Pentateuco, los históricos, los poéticos, los proféticos, etcétera. Entonces ahí vamos a entrar en las calles, ¿no? Vamos a entrar en las avenidas. Ahí vamos a acercarnos más de cerquita de estas cosas que ya les he planteado, ¿no? Porque nosotros no vamos a poder entender muchas cosas del Antiguo Testamento si no vemos la totalidad de la obra. Así es que tal vez ustedes tengan alguna pregunta sobre alguna situación. Si yo la puedo contestar en ese momento, porque puede ser que la pueda contestar, está bien. Y si no, nos vamos a esperar hasta que nos vayamos a las calles. ¿Ok? Y se van a dar cuenta que, como sucede en toda ciudad, a veces vamos a entrar a alguna callecita que no va a haber salida, ¿no? No sé cómo le llaman acá, privadas. Puede ser que haya una calle privada que no hay salida. Y así nos va a pasar con el texto sagrado. Hay textos donde ni siquiera los más estudiosos han encontrado una salida, una interpretación a ese texto. Y entonces lo que vamos a hacer ahí, ustedes y yo, es darnos la vuelta. No vamos a tratar de decir lo que no es. Y vamos a seguir avanzando en las siguientes calles. Bueno, dicho esto, hermanos y hermanas, que para mí era muy importante que ustedes lo conozcan, y que ustedes estén como cuando vamos a despegar en un avión, dice el piloto, abróchense los cinturones de seguridad, pónganse cómodos, ¿no? Yo seré su sobrecargo, seré su aeromozo que les servirá hasta sus asientos. La belleza, la hermosura, la grandeza, la profundidad, la gloria que tiene el Antiguo Testamento. Y para mí será un gran desafío hacerlo. Porque tal vez muchos de ustedes, como les pasó a sus compañeros de ahora segundo año, pues no le den mucha bolilla al Antiguo Testamento, ¿no? No nos gusta, mucha gente no les gusta el Antiguo Testamento. Hay predicadores que solo predican del Nuevo Testamento porque no le encuentran ni pies ni cabeza al Antiguo Testamento, no le entienden, no saben de qué tratan. Y vamos a ver algunas herejías, ¿no? La marcionista es una herejía que todavía está presente. Bueno, así que para mí será un gran desafío, ojalá lo logre, le pido a Dios que sí, que ustedes se enamoren del Antiguo Testamento, ¿okay? Que se enamoren del panorama, que ustedes sepan lo maravilloso que es y las grandes lecciones que encierra esta literatura sagrada que al desconocerla la hemos desperdiciado. Muy bien, así es que como saben, hermanos, métanse a la clase, pregunten. No significa que yo lo sé todo tampoco. Yo sigo también en un proceso de construcción, sigo estudiando, sigo reflexionando, ¿no? Pero si sé la respuesta, como ustedes lo saben, se los diré y si no, les diré, bueno, pues no sé, voy a ver dónde busco la respuesta. Así es que por favor, hermanos, métanse a la clase. Para mí es muy importante que ustedes empiecen a conocer el texto sagrado de manera más cerca. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre estas advertencias que como todo vuelo, cuando uno se sube al avión, viste que los pilotos nos dicen, bueno, si el avión se cae al mar, agarren sus salvavidas. Muy bien. ¿Está bien, hermanos? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, Ricardo, adelante. Una consulta. ¿Qué sucede si nosotros queremos, o sea, tenemos una postura y la queremos mantener? Porque como usted dice, por ahí tenemos un punto de vista arraigado y afianzado en cierta cosa y la queremos, supóngase, no digo que me voy a retobar, pero supóngase que tenga una postura y la quiera sostener porque le encuentro raíz bíblica. Sí, tienen esa posibilidad. Ajá, sí, sí, claro que sí. Sí, sí, cada uno puede seguir sosteniéndolo. Lo único que ustedes saben que como en todo seminario tenemos que estar abiertos siempre a escuchar. Los prejuicios, principalmente en el texto sagrado, son un obstáculo. Así es que
si después de sacar de un lado el prejuicio que podamos tener, recuerden que el prejuicio es una palabra compuesta, prejuicio, es decir, hay una idea, hay un concepto concebido anteriormente, ¿no? Muy arraigado, y entonces darse esa oportunidad. Y si después de que planteemos lo que queremos plantear, usted dice, no, no me convencen esos argumentos y sigo quedándome con esta parte, está bien. Sí, amigo. Sí, una cosa más. Eso no quiere decir que no acepte las demás posturas, obviamente, porque como decíamos recién, usted hablaba y decía, hay diferentes puntos de vista y son aceptables muchas veces los diferentes puntos de vista. Era solo aclarar esto, o sea, no es retomarme, sino es bueno No, ver diferentes puntos de vista y uno tener el suyo. claro, claro. Y finalmente eso hace que nuestro criterio sea mucho más sólido. Y no sea fanático. No seamos personas que por necedad digamos, no, es que, pues no, yo no sé lo que dicen los demás, ni me importa, yo mantengo lo mío. Eso es un fanatismo. Pero cuando alguien dice, mira, sí, Exacto. yo sé lo que el otro dice, yo sé lo que el otro plantea, o cómo hay una propuesta de entender este punto de vista, ¿no es cierto? Y aún conociéndolo, sigo manteniendo mi idea. Ah, esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa. ¿Ok? Gracias, amigo, por decirlo. Tampoco se espanten, hermanos, no vamos a tener tantas cosas, ¿no? Pero sí Gracias, retomando. vamos a tener algo que plantear. Dale. ¿Alguien más? Bueno, abrochémonos los cinturones. Vamos despacito, vamos entrando. Voy a compartir la clase, perdón, la presentación. Y vamos a empezar, como su nombre lo dice, esta es una introducción. Esta es una introducción, una breve introducción a lo que se le conoce como el Antiguo Testamento. No pretendemos bajo ninguna circunstancia, y creo que nadie en su sano juicio pueda decir que tiene y conoce y maneja todo lo que tiene que ver con el texto sagrado. Una de las grandes cosas que nosotros nos enfrentamos al texto es que cuando nosotros leemos el texto bíblico en nuestra lengua, que es el español, el castellano, se nos hace muy fácil poder leer el texto sagrado, pero nos vamos a enfrentar a una realidad que tiene que ver mucho con el tema de comprender una palabra que fue escrita en un hebreo arcaico, y poder encontrar su traducción más fiel hacia el español. No vamos a enfrentar a leer el texto sagrado en español sin darnos cuenta que el griego koiné con el que se escribe el Nuevo Testamento es un griego que ya no existe. Y que incluso los griegos actuales, quien vive en Grecia, diríamos, no entienden el griego con el que fue escrito el Nuevo Testamento. Y eso hace, queridos hermanos, entonces, que estemos abiertos a poder pedirle a Dios que nos ayude a entender y a comprender mucho más fielmente su palabra. Por eso vamos a manejar una introducción que nos dice lo siguiente. Antiguo Testamento es el nombre dado desde los primeros tiempos del cristianismo a las escrituras sagradas del pueblo de Israel. Fue el nombre que se le asignó, diríamos, al canon hebreo, a este conjunto de libros que narran en esencia, no digo totalizadora, sino más bien en esencia la historia de un pueblo. Un pueblo que, como vamos a ir mirando conforme avance todas estas materias,
tuvo sus propias particularidades y por lo tanto el mensaje que aparece en los textos del Antiguo Testamento tienen que leerse a partir de esas peculiaridades. Estas escrituras formadas por un conjunto de libros muy diferentes, unos de otros, en carácter y género literario. Ya empezamos a ir dando algunas pistas hermenéuticas que nos van a permitir a nosotros entender, hermanos, que el texto sagrado no es un texto totalmente narrativo. Y que gran parte de nuestros conceptos que tenemos del texto es porque nos hemos acercado muchos al texto bíblico leyéndolo como si fueran recetas de cocina. Sin embargo, como vamos a mirar con mayor detenimiento a partir de ahora, que cada libro tiene un género literario diferente y que depende del género literario que haya elegido el escritor sagrado para revelar o reflejar la voluntad de Dios, es en ese sentido en el que nosotros deberíamos abordar. Estos 39 libros, hermanos, ¿no? Han pertenecido a diversas épocas. Épocas que evidentemente son muy, muy diferentes a las nuestras. La época patriarcal, ¿no? Vamos a mirar, por ejemplo, que el nombre de Dios en la época de los patriarcas no se había revelado de una manera completa, sino muchos siglos después, en la época del cautiverio o cuando Israel estuvo cautivo en Egipto. Y vamos a ver que en la época patriarcal, una época seminómada, una época muy pastoril, una época con un trasfondo muy interesante político, social y religioso, vamos a identificar cómo, por ejemplo, los autores sagrados en esa época se referían a Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es como la denominación que se utiliza y que después fue como yendo en desuso esa forma de referirse a Dios. También vamos a enfrentarnos, hermanos, en estos 39 libros a diversos autores. Autores que nosotros pensamos que conocemos, ¿no? Pero que evidentemente nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos son anónimos. Muchos profetas, muchos escritores, tanto sacerdotales, ¿no? Como levitas, como profetas, como escribas, fueron muy diversos. Cada uno con su propia personalidad, que eso también hace que el estudio que nosotros hagamos del texto sagrado no se haga de manera liviana. Porque Dios, en esta parte que ya vimos de la materia, donde dice que Él respetó la personalidad de la inspiración divina, Él respeta la personalidad del autor sagrado. Ajá. Y entonces esa personalidad la vamos a encontrar también desarrollada en estos textos. Y habrá personalidades muy fuertes y muy cultas como Moisés, que se educa en las cortes de Egipto, pero tendremos profetas, tenemos escritores como profetas que algunos eran campesinos, diríamos, agricultores, ganaderos, ¿no? Que nada tenían que ver con la educación y hay oráculos proféticos muy interesantes, ¿no? Vamos a ver que hay textos del Antiguo Testamento que se escriben en los palacios, muy propios y muy cercanos a la política, principalmente en la época monárquica, y otros textos que se escribirán en el desierto, otros más se escribirán en aspectos muy campesinos, muy rurales, muy propio del antiguo Medio Oriente. Que evidentemente, hermanos, tener todos estos elementos en nuestra mente al momento de acercarnos al texto, pues nos hace mucho más emocionante y mucho más edificante y sobre todo, pues con mucho mayor responsabilidad de acercarnos al texto sagrado. Leo la segunda columna. El Antiguo Testamento ocupa sin lugar
a duda, un lugar preeminente en el cuadro general de la importante literatura surgida en el antiguo Medio Oriente. Nosotros vamos a mirar, hermanos, que la literatura que se genera como Antiguo Testamento convive y dialoga con otras culturas. Culturas, hermanos, muy milenarias. Culturas que evidentemente tienen una larga historia. Y que Israel, principalmente en la época de la monarquía de Salomón, cuando Salomón extiende sus dominios y evidentemente hace un intercambio no solo comercial, sino cultural, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, los sabios de Israel, pues tienen mucho contacto con los egipcios, con los sumerios, con los asirios, con los babilónicos, los fenicios, los hititas, los persas, los griegos, los romanos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dejar hasta los persas porque sabemos que el canon bíblico para nosotros se cierra en la época persa, pero se sigue generando literatura deuterocanónica en la época griega. Y todos ellos, hermanos, todos estos pueblos, ¿no?, generaron grandes, grandes obras de literatura. Porque la literatura, hermanos, tenía un gran valor religioso. Acuérdense que en aquellas épocas, estas culturas que les he mencionado estaban profundamente arraigadas en identidades religiosas. Para ellos sus dioses eran fundamentales. La cosmovisión religiosa de los pueblos paganos, ¿no?, afectó profundamente la cosmovisión religiosa de Israel, principalmente cuando éste ocupa su lugar en la tierra prometida, con los cananitas, la religión cananea. Y entonces, lo que vamos a ver, hermanos, es que el texto sagrado se va a ir escribiendo, ¿no?, a la par o alrededor o en el centro de otras literaturas. Pero hemos de reconocer, y lo afirmamos, que toda vez que el texto sagrado sea inspirado por el único Dios verdadero, estas obras no alcanzaron los niveles que la obra del Antiguo Testamento ha tenido y que muchas de estas obras, hermanos, se han perdido en el tiempo. Solamente hay muchas referencias, pero hoy incluso ya no tienen interés. Lo que pudo haberse escrito, ¿no?, en la cultura caldea, ¿no?, de donde venía Abraham, por ejemplo, el patriarca, hoy ya no es de interés colectivo, más allá de los arqueólogos, más allá de los investigadores, más allá de un círculo muy selecto, pero para el grueso de la gente, ¿no?, ya no les interesa mucho las estelas ugaríticas, ya no les importa mucho, ¿no? Incluso el código de Hammurabi es un código muy antiguo, ¿no es cierto?, que yo lo leí, yo tuve acercamiento con el código de Hammurabi cuando fui abogado por algunas cosas de leyes, ¿no? Pero no así el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene una riqueza de temas, una belleza de expresión y sobre todo el Antiguo Testamento, hermanos, va a reflejar una profunda fe religiosa en Yahvé. Una profunda fe religiosa. Y que ahora este libro, diríamos, o este pacto, este Antiguo Testamento, ha sido traducido a infinidad de lenguas o de idiomas y sigue presente en nuestras vidas. La historia de Abraham sacrificando a su hijo es una historia muy conocida, la historia de un gran pez que traga a Jonás, a un personaje que se llamó Jonás, es otra historia sumamente conocida, ¿no? La historia de Sansón es una historia en la época de los jueces, muy conocida, en fin. Sigue teniendo un gran valor religioso que hace, queridos hermanos y hermanas, que acercarnos al texto sagrado debamos hacerlo con mucha responsabilidad, con mucho amor, con mucho tacto, con reverencia, en silencio, guardando el silencio posible, todo el silencio posible, para que dejemos que el texto hable y no nosotros hablemos por el texto. Ese es el gran desafío que tenemos. Dejemos que el texto hable por sí solo. Y entonces a partir de allí, poder nosotros
a entender su valor. Estamos en los aspectos introductorios de lo que significa esta denominación de Antiguo Testamento y por eso me voy a ir muy despacio. Tal vez estaré diciendo algunas cosas que para ustedes no les haga sentido. Bueno, ténganme un poco de paciencia, ya lo irán entendiendo porque lo vamos a ir desentrañando paso a pasito. Ajá. Y dice, el Antiguo Testamento recoge y transmite la experiencia religiosa del pueblo israelita desde sus orígenes hasta la primera venida de Jesús, ¿no? Cuando él nace, en el año 4 o 6 antes de Cristo, es irónico el término, ¿no es cierto? Pero es antes de Cristo, 4 o 6 más o menos, el Señor Jesús nace. Hasta ese momento parece ser que hay como una línea de tiempo. Ahora, lo que vamos a tener muy claro, hermanos y hermanas, es que el texto sagrado no se escribe, ¿no?, como un libro de historia que nosotros tenemos actualmente. Que ese es uno de los grandes errores que hemos cometido al acercarnos a este libro y decimos, es una historia que empieza en Génesis 1:1, ¿no? En el principio de Dios los cielos y la tierra, y bueno, de ahí hasta hasta Herodes, donde nace Jesús, en la época herodiana. No, vamos a mirar algunas cosas muy interesantes que nos van a permitir a nosotros saber que el texto sagrado, hermanos, no es un libro de historia, al menos no de la historia moderna que nosotros conocemos, sino más bien es un libro que va a transmitir una experiencia de fe de un pueblo, ¿no? Una experiencia religiosa de un pueblo que se le conoce como el pueblo de Israel, el pueblo judío, y que algo nos tiene que decir a nosotros hoy, esa historia, ¿no?, de ese pueblo. Escrito, insisto, en muchas épocas, en muchos momentos, con cada época con su propia impronta, y que el escritor sagrado tiene que ir descubriendo de a poquito todos esos aspectos. Los libros que lo componen, el Antiguo Testamento, son el testimonio permanente de la fe de Israel en el Dios único y verdadero. Porque esto es lo que el texto nos va a decir. El texto, hermanos, lo que va a plantear es que hay un Dios, ¿no?, por más allá de los dioses con los que Israel va a convivir en toda su experiencia, ¿no? Hay un solo Dios y de eso tratará esta historia, ¿no? Planteémoslo como una historia que se desarrolla en el tiempo, en el cual hay un Dios único, hay un Dios verdadero y hay un Dios creador. Es el Dios que quiso revelarse de manera especial en la historia de su pueblo, guiándolo con su ley. Nosotros vamos a ver, nos vamos a sentar un buen tiempo a contemplar el pacto de Dios en la ley moral de los 10 mandamientos en el Sinaí, pero también el código de la alianza, el pacto de la alianza, que va a ser muy interesante porque el pacto de la alianza va a escribir lo que se le conocerá como la historia deuteronomista. Entonces, lo que vamos a encontrar en esta literatura sagrada es a un Dios revelarse. Dios se revela a su pueblo y lo va a hacer de algunas formas. Primero, a través de su pacto, el pacto de la alianza. Lo va a hacer a través de que va a darle a Israel, a este pueblo, una lluvia de gracia impresionante. Impresionante. La gracia de Dios manifestada a su pueblo Israel va a ser de una manera totalmente incluso desconcertante. Y también lo que hace la tercera forma que Dios se va a reflejar en esto es que lo va a hacer objeto de sus promesas, aun cuando estas promesas van a sufrir en el pueblo una conciencia profunda de transformación. Así es que vamos a detenernos muchísimo en la época del exilio, por ejemplo, ¿no? El exilio babilónico,
donde vamos a encontrar que fue en ese momento donde Israel tuvo su mayor impacto de reflexionar sobre la promesa de Dios. Bueno, paso a paso, leo el segundo párrafo. Dios convierte a Israel en una nación que la va a unir por la fe, que la va a sostener y le va a mostrar la justicia y la santidad, que será un tema muy importante, muy importante. Vamos a ver por qué el Pentateuco tiene 5 libros, por qué el Levítico aparece en el medio, ¿no? ¿Por qué la santidad que aparece en esta literatura sagrada es un elemento sobresaliente, ¿no? Y entonces vamos a entender, por ejemplo, nuestra ley de la alimentación, que está enmarcado dentro de un contexto, de una literatura de santidad. Sí, hermanos y hermanas, el Antiguo Testamento documenta la historia de Israel, de lo que este pueblo vivió desde sus orígenes y mucho más allá de sus orígenes, desde la perspectiva del sentimiento religioso, porque Israel va a empezar a despertarse y a consolidarse en una conciencia de un solo Dios. Israel, hermanos, tendrá muchos rasgos politeístas. Israel tendrá muchos ídolos, desafortunadamente, ¿no? Sin embargo, Dios les mostrará que no debemos o no debe el pueblo, ¿no?, buscar dioses ajenos delante de mí, reza el mandamiento, ¿no? Entonces, hay un gran sentimiento religioso, hermanos. Yo soy un Dios celoso. Esta expresión de la celosía de Dios va a permear no solo los libros proféticos, no solo los libros históricos, no solo los libros poéticos y sapienciales, sino va a ser una voz, esta frase, yo soy un Dios celoso, va a reflejarse en el mensaje de los profetas de una manera impresionante, con mucho poder en el cuerpo profético. Esta frase, ¿no? El Dios celoso, yo soy un Dios fuerte, celoso. Va a mantener este libro, hermanos, mantiene viva la expresión de la fe a través del culto sagrado. Y vamos a mirar como el Antiguo Testamento, el centro del tabernáculo y el templo serán símbolos de la presencia sagrada de Yahvé. Vamos a ver la importancia que tiene el templo en cuanto a la expresión del culto en la fe del pueblo. También, hermanos, en esta literatura vamos a encontrar las instrucciones de los profetas haciendo denuncia de pecado y anuncio de salvación. Y también nos vamos a encontrar con la sabiduría de Israel, con los sabios de Israel. Y nos vamos a encontrar con la sabiduría que se va a confrontar en cuanto a la realidad de la vida misma. Y nos vamos a encontrar con la sabiduría de la retribución, ¿no?, que muy propia de la literatura sapiencial. Y vamos a mirar, hermanos, cómo a través del culto, de la ley, del mensaje profético, de la sabiduría, este conjunto de libros en su totalidad encierran una expresión santa, sublime, grande, majestuosa, portentosa, ¿no? Está plagada en el buen sentido, está impregnada, voy a usar mejor la palabra, está impregnada de milagros profundamente interesantes de analizar, ¿no es cierto?, que nos van a hacer reflejar o nos van a hacer entender una sola cosa. Y eso que nos va a hacer entender el Antiguo Testamento es que hay un solo Dios verdadero, creador de todo cuanto existe. Esta teología que aparecerá en el Antiguo Testamento, ¿no?, la recogerán los escritores del Nuevo Testamento.
y la expresarán de una manera mucho más fuerte, mucho más grande, y la van a interpretar en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Eso será en el Nuevo Testamento. Para ir manteniendo esta línea de interpretación, de acercamiento al texto sagrado, se me hace sumamente importante decirles, hermanos, que no debemos pasar por alto los distintos géneros literarios que tiene el Antiguo Testamento. Porque entonces, lo que vamos a ver en algunos ejemplos durante clase, es que habrá textos que fueron escritos en poesía y que nosotros los hemos leído literalmente y los hemos interpretado literalmente. Entonces, si el autor sagrado quiso expresar esa verdad a través de una alegoría, de un símbolo, a través de un paralelismo, de lo que ustedes gusten y manden, y nosotros lo queremos interpretar como si fuera un dato biográfico o un dato histórico, evidentemente los resultados van a ser diferentes. Por eso es muy importante, hermanos, que todos los que somos estudiosos de la Biblia y queremos serlo de manera seria, ¿no? Debemos dejar que el texto hable. Debemos dejar que el texto hable, ¿ah? Y no imponerle nosotros nuestras cosmovisiones. Hay dos grandes géneros literarios. Uno es la prosa y otro es la poesía. En cuanto a la prosa, principalmente vamos a encontrar la prosa narrativa, la que tiene carácter narrativo. Es una forma de literatura que te va enganchando, ¿no? Que te va llevando como de historia en historia, pero que a veces, como no tenemos el ojo todavía muy bien afinado, pues leemos las historias como van, ¿no? Como si fueran hilvanadas de un mismo tajo y en un mismo momento y fueron escritas una tras de otra. Pero debemos saber que la gran mayoría de texto sagrado que tenemos en el Antiguo Testamento está escrito en una prosa narrativa. ¿Ah? Los relatos históricos son esta expresión de la prosa narrativa, que básicamente, hermanos, la prosa narrativa empieza en términos mucho más, más concretos del Génesis 12. Génesis capítulo 12, cuando se empieza a hablar sobre Abraham, empieza una narrativa, ¿no? Porque la historia de Abraham, las tradiciones que se formulan, las tradiciones que se agrupan en torno a Abraham, serán inmediatamente después añadidas las tradiciones de su hijo Isaac y posteriormente las tradiciones de su hijo Jacob, ¿no? Y nieto de Abraham, e inmediatamente se añadirán las tradiciones que se acuñaron en torno de los hijos de Jacob, principalmente de José. Principalmente, hay muchas tradiciones que encierran la historia de José. Entonces tenemos que a partir de Abraham se refieren al pueblo de Israel, sus personajes más significativos, ya dije, Abraham, Isaac, Jacob, José, a su gente, a sus naciones, ¿no? Vamos a encontrar que Abraham llega a Canaán, luego regresa y luego Jacob termina yéndose a Egipto, ¿no? Termina la vida en Egipto y ahí inicia toda la historia del cautiverio, ¿no? Sí, que Israel estuvo cautivo, que está todo relacionado a este pueblo que se forma en función de un personaje llamado Abraham. Los textos narrativos en prosa los vamos a encontrar también en los grandes textos legales. Porque ustedes van a darse cuenta, hermanos, que el Antiguo Testamento, principalmente en la Torá, está compuesta por grandes, muy grandes secciones legales, de leyes, diríamos, ¿no? Y entonces vamos a ver que la forma en que el autor redacta las leyes lo hace a través de la narrativa. Todo lo vamos a encontrar en textos legales, en normas de conducta, ¿no? Éxodo, Deuteronomio,
Va a regularse la práctica religiosa, colectiva y personal, principalmente en las grandes mandatos que se dan en el Deuteronomio. Y podríamos decir, hermanos, que en términos muy generales, ojo con lo que estoy diciendo, en términos muy generales, los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, el primero y segundo libro de Samuel, el primero y segundo libro de los Reyes, el primero y segundo libro de las Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, son libros que, insisto, en términos generales pueden ser concebidos en prosa narrativa. Pero, ojo con esto, dentro de estos libros hay muchos textos poéticos, muchísimos, muchísimos. Hay muchas elegías, hay muchas endechas, hay muchos cantos fúnebres, hay mucha poesía, hay muchos cantos de victoria, hay proverbios que aparecen allí. ¿Okay? Por eso digo, tengamos cuidado con eso. No es que digamos, todos estos libros de Génesis hasta Esther están escritos en prosa narrativa. No, 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 no. Pero sí es como su sustento. De manera más fuerte, más predominante. Bueno, de ahí, hermanos, nos vamos a ir a que habrá libros en cuanto a la poesía que se le conocen, ¿no? Libros poéticos. Y estos son libros maravillosos, libros hermosísimos, con una profundidad, con una hermosura, ¿no? Vamos a encontrar libros poéticos como el Cantar de los Cantares, ¿no? Vamos a encontrar libros poéticos hermosos, los 5 poemas que aparecen en el libro de Lamentaciones, ¿no? A veces estos libros poéticos se dividen en cúlticos porque son textos que tienen que ver mucho con el templo, ¿no? Con la figura del templo. Y bueno, ahí encontramos los salmos y encontramos el libro de Lamentaciones. Hay una sección muy interesante, hermanos, que quiero decirles lo siguiente. Estamos en el mirador. Ustedes no se preocupen por ver que hay esa callecita o ese texto o esa historia, entonces cómo se debería entender. No, ustedes no se preocupen por eso. Estamos en el mirador, estamos tratando de ver lo más que podamos abordar ahora, ¿no? Mirando así en una primera mirada, ¿no? Lo que es el Antiguo Testamento. Y bueno, vamos a encontrar en los profetas, ¿no? El cuerpo profético, muchos oráculos, hermanos. No sé si me atreveré a decir que la totalidad de los oráculos que aparecen en el labio de los profetas están escritos en poesía. Están escritos en poesía. Y entonces, no sé si a ustedes les dice algo eso. Hay mucha gente que ha interpretado la profecía del Antiguo Testamento como si fuera algo literal. Así que me parece que es una linda clave de interpretación. Y vamos a encontrarnos también, ya cuando vayamos a las callecitas principales, vamos a meternos en estos 2 libros maravillosos, vamos a entrar a estas calles maravillosas que tienen que ver con la sabiduría, los libros sapienciales, ¿no? Que están básicamente como que, no sé si la palabra correcta, sí, como que representados en 2 grandes libros, que es el libro de Proverbios, Eclesiastés, el libro de Job. El libro de Proverbios y Eclesiastés recogen las reflexiones de la enseñanza de la vida diaria, y en cuanto a Job hay un problema de carácter teológico muy interesante que ya estaremos mirando, que trata sobre el sufrimiento. Entonces ya más o menos vieron un poquitito, dieron una mirada ahí medio especial hacia el libro de Job cuando vimos la clase de espiritualidad, pero ahora vamos a entrar más de lleno a este libro. Bien, en términos, insisto, hermanos, como un panorama, debemos siempre tener cuidado que cuando leamos el libro de Éxodo, Génesis, Levítico, Amós, Isaías, Sofonías, los Salmos,
debemos pararnos en los zapatos del escritor y tratar de que podamos respirar lo más que se pueda la originalidad o la intencionalidad que tuvo el autor de plasmar ese pensamiento. Bueno, vamos a tener 10 minutitos más de clase. A las 5 paramos para el receso. Esto ustedes ya lo saben un poco porque lo vimos en así que me voy a ir más rápido acá. Ustedes saben que nosotros tenemos una traducción, se tuvo una traducción del hebreo al griego que se le conoció como el canon bíblico alejandrino, ¿sí? Alejandrino, o la versión griega, o la Biblia de los 70, como ustedes gusten y manden, ¿ok? Y bueno, como ya vimos también un poco, esta traducción se lleva a cabo en la ciudad de Alejandría, al norte de Egipto. Ajá. Perdón, hermanos, me sacó la plataforma, pero sí me iban siguiendo o tal vez yo ya ni me seguían antes. ¿Sí me seguían? ¿Sí? Ah, ok. Capaz si yo hablo aquí, ¿viste? Y nadie me está pelando del otro lado. Bueno, perdón. Voy a compartir donde nos quedamos. Y entonces dijimos, hermanos, que esta versión de la Biblia, ¿no? Se dio en una colonia judía muy numerosa que vivió en el exilio, etcétera. Aproximadamente se calcula que había unos 100,000 judíos de la diáspora que se le conocen. Bueno, los judíos en Egipto ya no entendían el hebreo porque hacía mucho tiempo habían aceptado como idioma muy propio del imperio que en ese momento predominaba el griego, que era la lengua oficial de todo del cercano oriente. Ajá, en ese lugar, el idioma que se hablaba era el griego. Ajá. Entonces, en sus reuniones religiosas o en las sinagogas que ellos construyeron fuera de Israel, usaban una traducción de la Sagrada Escritura, del texto hebreo, que se tradujo al griego. Que, insisto, nosotros sabemos que se llama la Biblia de los 70, la Septuaginta. Hay una leyenda que los estudiosos coinciden en que no por ser una leyenda no contenga algunos datos históricos que nos hagan presuponer que esta Biblia haya tenido una gran influencia sobre el pensamiento del pueblo de Israel de habla griega. Y bueno, la carta de Aristeas, que se le conoce, ¿no es cierto? Que es una leyenda muy antigua, donde dice que la traducción del Antiguo Testamento, no de todo, del Pentateuco, de la Torá, fue hecha casi de manera milagrosa por 70 o 72 sabios de Israel en ese tiempo. Algunos dicen que fue tan manera milagrosa que en un corto periodo de tiempo pudieron llegar a hacer esta traducción. Otros dicen que más o menos un siglo les tardó hacer esta traducción. Bueno, tal vez tengamos en algún momento una clase sobre la Septuaginta. Ajá. La traducción griega de los 70 conservan lo que para nosotros es el canon inspirado por Dios de los 39 libros que encierra o contiene el canon hebreo. Y los 7 libros que para nosotros le hemos llamado como apócrifos. Y apócrifos tiene que ver como es una palabra que denota algo que está oculto, no tanto que es falso, sino algo que está oculto, algo que está lleno de misterio y por lo tanto, pues no está tan revelador. La Iglesia Católica los llama
libros deuterocanónicos, ¿no? Que se le conocen como una segunda inspiración, un segundo canon. Y a ese canon de Alejandría, voy a tratar de ser muy claro acá, o tratar de que ustedes recuerden un poco la clase que tuvimos ya, de que la Iglesia Católica solo acepta 7 libros más. Pero en esencia, la Biblia griega, la Septuaginta, tiene más de 46 libros, tiene 56, algo así. Que esos libros, pues ya la Iglesia Católica no los acepta, y para ellos son apócrifos. Entonces, para nosotros, hermanos, tenemos 79 libros. Bien, eso ya lo vimos. Y entonces, el canon hebreo, solo para recordarlo un poquitito, hermanos, el canon hebreo está formado por la Tanaj. La Tanaj, está aquí, el canon palestinense o el canon hebreo. Está compuesto por lo que se conoce como la Tanaj. La Tanaj, hermanos, no es otra cosa más que un acróstico, ¿no? Donde Tanaj, la Ta, viene de la palabra Torah, la Torah. La Na viene de la palabra los Nevihim y la KH viene de la palabra Ketubim. Es como un acróstico. Este nombre encierra la denominación que el canon de Palestina le ha dado a los textos sagrados. Entonces nosotros esto ya lo vimos, vimos en clase cómo es que se hace esta separación. Por eso nuestros libros de nuestra Biblia no están en este orden. Están todos, ojo, están todos, solo que no están en este orden. Y no olvidemos, porque vamos a hablar mucho de eso, porque ahora lo que vamos a estudiar, hermanos, es todos estos libros. Todos estos libros es lo que vamos a estudiar durante este tiempo y el otro año. Vamos a entrar con la Torá, que se traduce como la ley. Serán los Nevihim, que se traducen como los profetas. La Biblia hebrea los trata como profetas anteriores y los profetas posteriores. Y tendremos los Ketubim, que se le conocen como los escritos, iniciando por el libro de Salmos y terminando con el libro de las Crónicas. En total, según nuestro libro, nuestro texto sagrado, está compuesto por 39 libros. 5 de la Torá, 21 proféticos y 3 escritos. No ocurre así, y con eso nos vamos al descanso, con el texto griego. Porque el texto griego, que lo va a recoger el canon católico, diríamos, o la Biblia católica, ¿no? Estará compuesto por los libros históricos, incluido el Génesis, el Éxodo, hasta Segunda de Macabeos. La Biblia católica no va a aceptar Cuarto de Macabeos. Tercero y Cuarto de Macabeos no aparecen en las Biblias católicas. En las Biblias católicas aparece solo Primera y Segunda de Macabeos. Pero va a aceptar Tobías, Judith. El primero de Esdras tampoco lo va a aceptar, ¿no es cierto? Aun cuando se entienda que a muchos le pueden dar el nombre de nuestro Esdras, el Esdras nuestro. Esther tendrá, como les dije ya en clase, esto solo está haciendo un repaso de lo que vemos en la historia de la Biblia. Esther va a tener fragmentos griegos o añadidos griegos, que nosotros no los vamos a reconocer. Las odas de Salomón que no se reconocen. El eclesiástico lo reconoce la Iglesia Católica, nosotros no. Bueno, el Cantar sí, Job sí, sabiduría lo va a reconocer la Iglesia Católica, nosotros no. El eclesiástico tampoco nosotros lo vamos a reconocer, ni los salmos de Salomón. En los libros proféticos reconocemos Isaías, Jeremías, no reconocemos Baruch como libro inspirado. Sí, Lamentaciones. Aquí la carta de Jeremías, que es Baruch capítulo 6, no lo reconocemos. Es griego, está en griego. Ezequiel sí, Daniel sí,
solo que va a haber añadidos en griego que nosotros no reconocemos como inspirados, y vendrá lo que se le conoce como el libro de los 12 rollos. ¿Ah? El Dodoca Profetón. Dodeca Profetón. El que lo pronuncie bien tiene un punto extra en mi clase. Que tiene que ver, hermanos, que se leen mejor, sin mayor problema, como el libro de los 12 rollos. Ajá. Porque todos estos profetas estaban en un solo rollo. Los 12, el libro de los 12. Ujú. Que para nosotros vendrían a ser todos ellos los profetas menores. Ujú. Bueno, esto lo voy a explicar viniendo del receso. Ujú. Bien, hasta acá, hermanos. Ay, ¿se ha entendido o están mareados? Entendido, entendido hasta acá. Muy bien. Bien ahí, Ricardo. Sí, hermana Alcira. Sí, vamos bien, lo que pasa es que, bueno, a veces no se alcanza a armar bien la frase de lo que usted dice. No sé si me pasa a mí sola. ¿No se alcanza qué? Perdón, hermana, se entrecorta. Claro, porque no se alcanza a armar la frase porque se corta, entonces queda inconclusa lo que usted expone. Pero no sé si es a mí sola que me pasa o al resto también. A Tatiana también. Ay, hermanos, qué problema con esta señal de internet. Perdón. Perdón, Tatiana, sí. Pensé que ya se había corregido. Bueno, a Natalia dice que sí, ella pudo entender. Bueno. Y si no, hermanas, hermanos, que Dios les ayude. Muy bien, ¿alguien más? Vamos bien. Insisto, yo he estado diciendo algunos datos, algunas situaciones que pues, para mí ya son muy fáciles de entender, por eso las digo, pero va con la intención al menos de que de a poquito su oído se vaya familiarizando con algunos términos, ¿no? Al menos el oído, aunque no entendamos ni de qué se trata el tema, pero al menos que en el oído, sí, después cuando yo, ahora recuerdo por qué lo dijo y demás, pero al menos que en nuestro oído se vaya acostumbrando a algunos términos. Ujú. Muy bien, hasta acá, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? Hasta allá de que se corta. Bueno, vamos a tomar 5 minutitos de receso, hermanos. 5 minutos nada más, porque la verdad que empezamos tarde la clase. Y vamos a tomar 5 minutitos y volvemos, ¿ok?